Tenemos a el gerente general de BN Vital, lo es desde hace ya 13 años, don Hermes Alvarado Salas. También fue presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones durante 6 años y además intendente financiero del año 96 al 2001. Habíamos tenido hace unos 4 o 5 meses, tal vez un poco más, una entrevista aquí entre Noticias con don Hermes, donde él nos aseguraba que había que tener prudencia, que no era un buen momento para irse, para cambiar de operadora, que las cosas eran a largo plazo, que no había que tomar medidas repentinas que habrían redundado en graves perjuicios para quienes decidieran hacer esos cambios de pensión o liquidaciones. Hoy lo tenemos porque hay que reconocer, y habíamos quedado de hacerlo, de ver cómo iba a evolucionar todo en el segundo semestre del año, y la verdad es que con mucha alegría, como un cotizante del ROP y también de programas voluntarios de pensión, pues reconocer que las cosas están cambiando positivamente. Antes que nada, gracias por acompañarnos, don Hermes. No, gracias a usted, don Ignacio, por darnos este espacio. Y sí, efectivamente, el tiempo nos está dando la razón. Hemos aprendido muchas lecciones de la crisis del año anterior, y una de ellas es el mensaje responsable de asesoría de largo plazo, de insistir en los afiliados de que mantengamos la calma. Esa es la principal premisa que debemos de tener en estos tiempos cuando se presentan esas turbulencias. Hoy por hoy, desde el mes de septiembre del 22 hasta julio del 23, en estos 10 meses, solo un mes hemos tenido con una minusvalía en el mes de enero, pero todos los demás han tenido un desempeño muy grande, muy sostenido en el tiempo, claro. Y de ahí los resultados. Tenemos un gráfico que vamos a ver que es de BN Vital, pero que también es más o menos el comportamiento, así es, don Hermes, de las otras operadoras. Vemos en gris el tiempo de la pandemia, allí hubo un crecimiento, pero después se da esa caída que mencionaba don Hermes, que se prolonga hasta los primeros meses de este año. Se prolongó hasta agosto del 22. Hasta agosto del 22, y después vemos allí cómo comienzan los rendimientos a aumentar en el gráfico. Es correcto. Sí, a partir de septiembre de 2022 se muestra ya un cambio de tendencia. Sí, por lo menos en aquel momento se detiene la caída. Se detiene la caída, hay subidas muy bajas, pero sí el repunte fuerte ha sido en el primer semestre de 2023. Este rendimiento positivo en los rendimientos se ve en los fondos obligatorios y en los voluntarios, don Hermes. Es correcto, se ve en todos los fondos. De hecho, hablando no solo de BN Vital, sino de toda la industria, todos los fondos de todas las operadoras en el mes de julio recuperaron no solo las minusvalías mostradas en el año 22, sino que alcanzaron el punto histórico más alto de rendimiento de 22 años. O sea, este julio fue el mejor mes en 22 años. Sí, acumulado desde que tuvimos la crisis. Que eso obviamente aplica más o menos para probablemente todas las operadoras. Es para todas las operadoras. Para que tengamos un punto de referencia, una rentabilidad a 10 años, hoy en promedio la industria de pensiones está en un 8,5%, que es muy buen rendimiento. He escuchado a varios, a Edgar Robles, lo escuché hace unas semanas en Estado Nacional con Liliana Carranza, y también he oído a otros, inclusive también a usted, en que hay razones para el optimismo en lo que queda del año.
No solo en lo que queda del año, sino que esto va a ser un poquito más sostenido. Hombre, pues excelente noticia, don Hermes. Por naturaleza soy muy optimista, pero además el tiempo nos está dando la razón, insisto en esa frase, porque a pesar de los vaivenes que se pueden presentar durante un mes, al final de cada mes estamos viendo que las cosas se alinean para obtener rendimientos positivos. Y creemos que en el segundo semestre, pues la tónica va a ser la misma. Y agrego, a pesar de la política cambiaria que tenemos en el país, ¿verdad? Porque, a ver, en algún momento va a tener que repuntar el tipo de cambio y esto pues obviamente va a ser un ingrediente más que positivo en materia de rendimientos de los fondos. A propósito de tipo de cambio, ¿qué porcentaje se tiene invertido en moneda extranjera, en el extranjero, en dólares? Bueno, entre moneda extranjera, local e inversiones en el exterior, en promedio la industria anda alrededor de un 35%. En inversiones en el exterior. En inversiones en el exterior, más inversiones en moneda extranjera en mercado local. Había escuchado que estaban avanzando en esas posiciones de hacer más inversiones en el exterior, ¿o no? Vea qué dato más interesante el que le voy a compartir. Prácticamente con mantener la misma estrategia de inversiones, salimos con rendimientos positivos desde hace 10 meses, sin hacer prácticamente nada. Es el mismo portafolio y hemos mantenido la visión de largo plazo en esa estrategia de asignación de activos. Entonces, prácticamente estamos en la misma sintonía de ubicarnos en porcentajes similares a los que teníamos antes de la crisis. De manera que eso lo que nos da es la confianza de que la estrategia en inversiones ha sido la correcta y por lo tanto lo que se hace son ajustes tácticos en el momento, coyunturales, puntuales, pero la estrategia a largo plazo se mantiene. ¿Cuánto se tardaría, que era una consulta que tenía, para realizar la recuperación de los saldos del 2022 cuando se obtuvo bajos rendimientos debido a toda aquella volatilidad del mercado? Ya esa brecha se cerró. Ya se cerró. En julio de 2023. Okay. Muy bien. Tengo un dato, unos gráficos de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, que según usted me dijo es de hace pocas horas. Correcto, esto lo presentó ayer la Superintendencia de Pensiones y es muy revelador porque se realiza inmediatamente después de una crisis. Es la primera vez que la Superintendencia de Pensiones hace un estudio de esta magnitud y obtiene, datos muy reveladores, insisto. No? Voy a mencionarlos acá. El 66% dice haber recibido información de la operadora. Creo que todavía hay trabajo para realizar. Correcto. El 89% conocía cuál era su operadora. La frecuencia de envío del estado de cuenta fue mensual para el 88% de los afiliados y pensionados. Un 84% expresó que la información brindada era de fácil comprensión y un dato interesante, 8 de cada 10 dicen que no tienen intención de cambiar de operadora. Sí, esto nos da, digamos, mucha confianza. Las operadoras aplaudimos este tipo de iniciativas de la SUPEN porque refleja que hay confianza por parte de los afiliados, pero que también hay brechas por cerrar de parte de las operadoras, ¿verdad? Tengo una consulta de un televidente. ¿Puedo tomar dinero del ROP para pagar a la caja el adelanto de mi jubilación en los casos en que proceda? En este momento la Ley de Protección al Trabajador no permite eso, solo permite utilizar los recursos de los planes voluntarios para hacer el adelanto en la pensión del IBM. Correcto. Del IBM. ¿A qué edad, muchos se lo preguntan, es importante tomar un plan de jubilación? Porque cuando teníamos 20 o 30 años, la jubilación, y creo que, por lo menos hablo por mí, no sé por usted, don Hermes, lo veíamos como
de un planeta lejano. Todavía la juventud lo ve de esa forma. De hecho, en los estudios que hacemos nosotros, los focus group y los estudios de mercado, el tema de pensiones está tan oculto, y perdónenme la expresión, tan oculto como la palabra muerte. Así de dramático es. ¿Y cuándo es el mejor momento para iniciar con un plan voluntario? Bueno, en BN Vital, por ejemplo, estamos procurando darle una asesoría a los afiliados para que se apropien del tema de la pensión. Claro. Ese término de apropiarse es muy fuerte. Entonces nosotros estamos indicándole a los afiliados por medio del estado de cuenta, es un anexo que estamos incorporando. Vea, usted se va a pensionar por la pensión básica, le va a dar tanto. El ROP le va a dar tanto. ¿Cuál es su objetivo pensión para cuando se jubile? Claro. Bueno, para ese objetivo usted tendría que tener un plan de pensión voluntaria ahorrando tanto. Y respondo concretamente a la pregunta. Entre más pronto usted comience a ahorrar en un plan de pensión voluntario, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aplica la regla financiera básica. Si usted ahorra durante 5, 10, 15, 20, 30 años, la masa que usted acumula de riqueza al final de esos plazos... Digamos, si uno tiene ya para jubilarse 100 colones. 100 colones. ¿Cuánto es la parte que uno puso y los rendimientos? En 100 colones son 65 colones de rendimientos. Impresionante. Y 35 colones. 2/3 partes. Correcto, 2/3 partes. Pero además quiero agregar un dato que es para mí fundamental. Hoy por hoy, a pesar de que todavía faltan unos 12 años para que el régimen todavía madure plenamente. Dichosamente, hoy la proporción de alguien que se pensiona con salarios promedios es de la siguiente forma. El IBM le otorga la pensión básica de 2/3 y 1/3 se lo da el ROP. Ya. Hay otro dato de la Asociación Costarricense de Operadoras y Pensiones que estábamos viendo, no sé si aquí está, que me llamó mucho la atención. Son datos revelados por encuesta de la Superintendencia de Pensiones, la evaluación de las operadoras en cantidad de información de 1 a 5, 4.2, en claridad de la información, 4.2, frecuencia de la información, 4.4, calidad del trato recibido por la operadora, 4.5, utilidad de la información, 4.1, lo cual da una valoración en términos que entendemos mejor de un 85% en promedio. O sea, como cuando estábamos en el colegio, obtener un 85 en el examen, pues era muy positivo. Máxime cuando en algunos momentos, creo que en una forma muy infundada, el mismo presidente habló de que las operadoras estaban jugando como si fueran casinos. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. En el año 22, en el peor momento. Sí, lo recuerdo bien. Y bueno, de nuevo, perdone que siga utilizando esa frase, pero es que el tiempo nos está dando la razón. Así es. Sin duda. Y la razón, además, don Hermes, que dan los números. Sí. Porque cuando hay números es muy difícil hacer filosofía. Es correcto. O dar opiniones. Los números son tan contundentes y tan claros. Así es. Y a nosotros nos satisface mucho esta evaluación porque, bueno, obtener un 85 de nota después de una situación tan turbulenta como, nada más para que tengamos una referencia, es la tercera crisis más grande en términos de magnitud y de duración que hemos tenido en 123 años de registros. La Gran Depresión fue una, supongo. La Gran Depresión fue una. En los años 30. En el año 70, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. Y ahora esta por la pandemia. Provocada por la pandemia y todos los factores. Y todo lo demás que se juntó. Que se juntó para hacer la tormenta perfecta que llamo yo. ¿Verdad? Pues bueno, realmente me alegra mucho. Habíamos quedado en tener esta entrevista. Si sus pronósticos se cumplían y se han cumplido plenamente. Tenían toda la razón. Sí, yo no había que cambiarse de pensión, de operadora, había que tener calma y las cosas iban a mejorar.
Correcto, y yo creo que lo alcanzamos. Y lo que usted decía, no era una carrera de 100 metros, esto es una carrera, esto es un maratón. Es una maratón, yo diría que es una ultramaratón. Y lo alcanzamos mucho antes de lo que esperábamos, hay que reconocerlo, pero también hay lecciones aprendidas muy rápidamente en materia de información. Ahí hay que estar mucho más cerca con el afiliado, a pesar de los muy buenos resultados que nos da la encuesta. En el estado de cuenta también hemos compartido con la Superintendencia de Pensiones que hay que separar lo que son aportes de los rendimientos para que la gente, cuando vengan minusvalías, no digan me están tocando el capital, cuando en realidad son los rendimientos. Y hay algunas lecciones aprendidas muy puntuales que poco a poco le hemos estado compartiendo a la SUPEN. En aquella entrevista que tuvimos hace unos meses, usted nos dijo, veámonos en unos 6 meses y van a ver que las cosas cambiarán para bien. Para terminar con algo positivo también, me decía al comienzo de la entrevista que todos los números nos permiten pensar a los cientos de miles de cotizantes del ROP y de programas voluntarios de pensión que los próximos meses serán muy positivos. Sí, vienen tiempos mejores, como dice la canción de Yuri. Muy bien, con esa canción nos vamos, con una canción que augura buenos tiempos. Así es. Don Hermes Alvarado, gracias por su tiempo. Gracias por permitirnos entender algo que tiene que ver con la vida de todos. Así es, y con el futuro y bienestar del trabajador. Y de nuestras familias. Muchas gracias, don Hermes. Gracias a usted, don Ignacio.